Hola chicos, lo que vamos a empezar hoy es a explicar los distintos tipos de relieve de la península ibérica según la litología y la erosión que tienen, ¿vale? Os comenté ya que dentro de la península ibérica había un área silicia, otra área caliza y otra área arcillosa. Entonces vamos a ir viendo qué tipo de relieve se forma en cada área. ¿Y de qué depende ese tipo de relieve? Pues de la forma de erosionarse que tiene cada tipo de roca dominante. El área silicia tiene una forma de erosionarse porque ahí la roca predominante es la roca granítica, es el granito, que se erosiona de forma diferente que la caliza, por ejemplo, o que la arcilla. Y de ahí ya vamos viendo qué formas diferentes aparecen en el paisaje. Entonces, aquí veis que esto es un mapa que os aparece también en el libro, en la página 28, creo, sí, en la página 28, y veis las distintas áreas que hay en la península ibérica según el tipo de roca predominante. En verde vemos el área silicia, en rojo, formando una Z invertida, vemos el área caliza, y en amarillo el área arcillosa. Luego aparte ya está lo que sería el área volcánica, de roca volcánica, que son las islas que se encuentran las Islas Canarias y en algunos puntos sueltos dentro de la península ibérica, pero que no son relevantes. De todas maneras, lo que es el roquedo de las Islas Canarias y los tipos de relieve de las Islas Canarias los daremos posteriormente. Vale, empezaríamos con el relieve en el área silicia. Lo primero de todo tenemos que identificar bien dónde se encuentra el área silicia en la península ibérica. Que, como podéis intuir, se trata de esa zona de la península ibérica en la que es predominante el granito y esas rocas de era paleozoica. O sea, toda esta zona de la península ibérica que está por encima de la superficie del mar ya en la era del Paleozoico y en la era del Mesozoico también. O sea, mayormente la zona oeste de la península ibérica. Esta zona de aquí, el antiguo Zócalo. Galicia, Asturias, aquí la zona de Zamora, Salamanca, esta llanura de Salamanca, el sistema central, los montes de Toledo, Sierra Morena también, ¿vale? Toda esta zona. Y también aparte hay parte silicia también en los Pirineos, como vimos, y en las cordilleras béticas también. Expliqué en anteriores vídeos que estas dos cordilleras tienen una parte caliza que corresponde a todas esas rocas que fueron elevadas desde el fondo del mar, y luego también tiene una parte de rocas silíceas que pertenecen al antiguo macizo de Aquitania en el caso de los Pirineos, o al antiguo macizo bético-rifeño, en el caso de las cordilleras béticas. Bueno, como he adelantado antes, para comprender cómo se forma el relieve en este área, en el área silicia y luego también en el área caliza, es preciso saber cómo se erosiona el tipo de roca predominante de ese área. En el caso del área silicia, cómo se erosiona el granito. En el caso del área caliza, veremos más tarde cómo se erosiona la roca caliza. El granito tiene varias formas de erosionarse. Yo os comenté en los primeros días que el granito es, dentro de las rocas que estamos viendo, es la roca más dura. Eso no significa que no se pueda disolver con el agua, ¿vale? Pero es que no se disuelve tan fácilmente con el agua, pero sí que es posible que se disuelva si está ahí el agua reposando estancada durante muchísimo tiempo, ¿vale? Y luego, aparte de con el agua, se puede erosionar de otras maneras en un proceso que os voy a explicar ahora mismo, que no es demasiado fácil, ¿vale? Es algo complejo, pero bueno, que espero que entendáis ahora con los dibujos que voy a poner y con los ejemplos. Entonces, por un lado, lo que he comentado, en el granito se puede dar una alteración química, sobre todo en zonas de escasa pendiente, como en los valles, en las cuencas de los ríos. ¿Vale? Que ahí está, que está en reposo, no hay demasiada pendiente, y ahí el agua puede acabar descomponiendo parte de ese granito. El granito es una roca que está formada por varios minerales, por el feldespato, la mica, el cuarzo, ¿vale? Y en este caso son el feldespato y la mica, que son unos minerales que son más fáciles de descomponer, pues acaban formando arenas pardo amarillentas.
Perdón. Que esta sería una imagen de ese tipo de arena. Y en blanco podéis ver trocitos de cuarzo. Luego hay otro tipo de alteración del granito, de las rocas de granito, que son a través de roturas, a través de fracturas dentro de la roca, dentro de los bloques de granito, y que se pueden producir por distintas razones. Yo os comenté en los primeros días que había un proceso que se llamaba gelifracción, que aparece aquí en segundo lugar, que es cuando el agua de la lluvia, sobre todo, o de otras fuentes de agua, penetra en estas roturas que tienen los granitos, en esas fracturas, y cuando se congela ese agua acaba rompiendo las rocas, ¿vale? Pero esto es un poco más complejo. Yo posteriormente vais a ir viendo paisaje típico del granito de la zona silicia, que son como amontonamientos de bolas de granito, y hay que tener un poco claro cómo se va formando, y es por procesos diferentes. A ver, por un lado, como aparece aquí, hay lo que es este tipo de relieve. Al principio está el granito y encima del granito hay otro tipo de materiales más blandos, como pueden ser arcillas o como pueden ser calizas, ¿vale? Que antiguamente estaban sobre el granito y que se fueron erosionando y fueron desapareciendo, ¿vale? Entonces, encima del granito había una gran capa de otro tipo de rocas. Cuando desaparecieron, ¿qué pasó? Dejaron de ejercer presión sobre este granito. Ese peso que ejercían sobre el granito desapareció. Y entonces cuando disminuyó la presión se acabó fracturando parte de este granito. Luego, con el paso del tiempo, pasan otro tipo de procesos, sobre todo a través con el agua, con la acción erosiva del agua. El agua se va infiltrando en el suelo, va descomponiendo parte de este granito, lo que hemos visto, sobre todo el feldespato y la mica, y estos bloques de granito, estas bolas de granito, van reduciendo su tamaño poco a poco. Y luego, además, puede ocurrir también que se produzca este proceso de gelifracción y que aparte de esta disolución de parte del granito, sobre todo el feldespato y la mica que he comentado, a partir del agua, también el propio agua se puede congelar y puede romper también esos bloques de granito. Y al final acaban teniendo, acabamos viendo en este área silicia, en esta área donde predomina el granito, pues amontonamientos de bloques de granito en forma de forma redondeada. Esto sería un poco lo del proceso de gelifracción, cómo ocurre, que ya vimos en los primeros días. Y entonces, todo esto que he explicado, todas estas formas de alterarse que tiene el granito, pues forman distintos tipos de paisaje. En primer lugar, como he comentado, en valles y en zonas de escasa pendiente, sobre todo en cuencas de ríos, como puede ser la cuenca sedimentaria donde se encuentra Madrid, pues el agua va disolviendo parte de los minerales, sobre todo el feldespato y la mica del granito, y observamos paisajes de arenas pardo-amarillentas, ¿vale? Todo esto, toda esta arena, todos estos trocitos así chiquititos, estos son restos de granito, restos de antiguo granito que se ha ido erosionando. Ahí se ha ido acumulando en lo que es la cuenca sedimentaria del Tajo, donde nos encontramos, en Madrid. Luego, en las zonas de alta montaña pasan cosas diferentes. En las zonas de alta montaña, el agua se filtra por las fracturas de la roca y ocurre este proceso que conocemos también, que se llama la gelifracción. ¿Y qué pasa con la gelifracción? Pues acaban formando crestas, acaban formándose cumbres con forma de dientes, ¿vale? Crestas dentadas que se les llama galayos. Y esto sería un ejemplo. El agua se va metiendo por aquí, por estas fracturas, luego cuando se congela va rompiendo la roca y se forman este tipo de formas que se llaman galayos. Todas estas rocas que se han roto, cuando se ha congelado el agua, van cayendo hacia abajo y forman los llamados canchales. Los canchales son amontonamientos de roca granítica que se encuentran sobre todo a los pies de las montañas, ¿vale? Son estos restos, como he comentado, vienen de aquí, de las cumbres, de los galayos, que al producirse ese proceso de gelifracción y al fracturarse la roca, parte de esta roca se queda aquí con esta forma de dientes y otra va cayendo y forma los canchales, ¿vale? Luego, en zonas menos elevadas, ¿qué pasa? En zonas menos elevadas, pero que también pueden ser de pendiente,
¿vale? Esto de los galayos que os comentaba, esto ocurre en las zonas más elevadas de todas, ¿vale? En lo que son las cumbres de las montañas, pero también en zonas de montaña y con pendiente pueden aparecer otro tipo de paisajes. Si las diaclasas, es decir, las fracturas que se forman en el granito son paralelas al suelo, se forman domos, ¿vale? Un domo es esto, por ejemplo, con forma redondeada. Las fracturas se han formado de forma paralela al suelo. Y entonces, pues no ha habido una rotura de lo que es la roca de esta manera, como vemos aquí, que son los berrocales que voy a explicar ahora. ¿Vale? Al final se ha quedado básicamente la forma que tenía y se ha ido rebajando poquito a poquito. ¿Vale? Pero no ha habido una rotura tal como en lo que rodea a este domo. Si las diaclasas son perpendiculares, se forman amontonamientos de bolas de granito llamados berrocales. Si son perpendiculares al suelo, o sea que si se producen las rupturas, se producen de esta manera, pues al final acaban rompiéndose y se amontonan las rocas, ¿vale? Y vemos este tipo de paisaje que a veces se le llama caos granítico, ¿vale? Paisaje de caos granítico y que se les llama también berrocales. Vale, esto también sería un ejemplo de berrocal. Esto está la Pedriza, esto es el paisaje de la Pedriza en la Sierra de Madrid, y esto es un paisaje que está en Malpartida de Cáceres, en Extremadura, también. Veis también por qué se le llama ese caos granítico, ¿vale? Porque se forman conjuntos irregulares de piedras de distinto tamaño, de bolas de granito de distinto tamaño, que están amontonadas de esta manera, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, estas diaclasas perpendiculares de las que os hablaba, estas fracturas perpendiculares que se forman en la roca, ya sea por acción del agua congelada, por gelifracción, o ya sea también por la disolución que hace del agua de ciertos materiales que tiene granito, como el feldespato y la mica, que hemos visto, ¿vale? Esto es un tipo de disposición de las rocas graníticas que ocurre en los berrocales, que se llama la piedra caballera, ¿vale? La piedra caballera son estas rocas que están encima de otras y que tienen apariencia inestable, que parece que se van a caer de un momento a otro, que no van a sostener ese equilibrio que tienen. Bueno, y una vez terminada el área silicia, pasamos al área caliza. ¿Dónde corresponde el área caliza? Pues corresponde al territorio de la península ibérica donde predomina la roca caliza. Este área, como he dicho, forma una Z invertida, ¿vale? La Z, aquí la veis, y comprende parte de los Pirineos, los Montes Vascos y la zona oriental de la cordillera Cantábrica, el sistema ibérico, ¿vale? Y luego también parte de las cordilleras béticas, lo que es la zona de la cordillera subbética. Está la cordillera penibética, que es de roca silicia, que está al sur, y la cordillera subbética, al norte, ¿vale? Que está formada por roca caliza, y luego también lo que es el relieve de las Baleares. Aquí lo mismo, digo lo mismo que decía antes con el área silicia. Para comprender cómo se forma el relieve, las formas de relieve que hay en el área caliza, hay que saber cómo se erosiona, la forma de erosionarse que tiene la roca caliza. La roca caliza también es una roca dura, como comenté en los primeros días, y también puede tener diaclasas, ¿vale? Fracturas del tipo como las rocas graníticas. Pero a diferencia del granito, la roca caliza se disuelve mucho más fácilmente con el agua, especialmente si lleva CO2 el agua. La roca caliza tenía este carbonato cálcico que comentamos, ese carbonato cálcico que provenía de los esqueletos en descomposición de los organismos marinos en el fondo del mar, y de esa manera se habían ido formando las rocas calizas. Pues ese carbonato cálcico se disuelve fácilmente en el agua, ¿vale? Entonces el granito hemos visto que en parte también se disuelve con el agua, ¿vale? Pero necesita muchísimo más tiempo y desde luego no se disuelve tan fácilmente como lo hace la roca caliza. ¿Qué pasa en el área caliza? Que se forma un tipo de relieve que se llama relieve kárstico, ¿vale? No se le llama relieve calíceo, se llama relieve kárstico. Y algunas de las formas son las siguientes. Los lapiaces o lenares se forman a partir de surcos, va cayendo el agua en ciertos agujeros, en ciertas oquedades que tiene la roca, y va formando surcos y va separando de esta manera las rocas, y entonces se forma este tipo de paisaje, ¿vale? El agua se ha ido acumulando aquí antes había roca caliza,
¿vale? En menor proporción que en la zona donde continúa habiendo, y se fue disolviendo. Y por eso se formaron surcos de esta manera, ¿vale? Esto es un lapiaz de mesa. Los lapiaces de mesa se forman en zonas llanas, ¿vale? Y luego están los lapiaces de vertiente que se forman en zonas de pendiente, ¿vale? Aquí vemos los surcos por donde se ha infiltrado el agua y ha formado este tipo de paisaje que son los lapiaces o lenares. Y luego están las gargantas, ¿vale? Los precipicios típicos de las zonas de montaña son bastante más comunes en las zonas del área caliza. Las gargantas son valles estrechos y muy profundos que tienen vertientes abruptas. ¿Qué significa? Que tienen vertientes bastante pronunciadas, pendientes bastante pronunciadas. Y esto se forma por la acción erosiva de los ríos, ¿vale? Esto sería un paisaje, por ejemplo, típico de gargantas del área caliza. Luego están los polgés, que son depresiones alargadas, enmarcadas por vertientes abruptas y recorridas por corrientes de agua por pequeños riachuelos que están en superficie pero de repente desaparecen porque caen en pozos, ¿vale? También llamado ponors, y son ríos que en parte circulan por encima de la superficie y por otra parte circulan subterráneamente, ¿vale? Estos polgés, estas zonas, estas depresiones que he comentado, pues pueden inundarse y convertirse temporalmente en lagos. Lo vais a ver aquí, por ejemplo. Esto es un polgé. Es una zona de depresión, ¿vale? Que está enmarcada, flanqueada por vertientes abruptas, ¿vale? Por montes aquí alrededor. Entonces queda esto que es una depresión y normalmente circula en ella un riachuelo que puede desaparecer en un pozo, ¿vale? Puede haber un agujero en cualquier parte de esta zona y desaparece por ahí el riachuelo y continúa circulando ese riachuelo pero debajo de la tierra. Es un polgé que, como veis, si llueve muchísimo, pues fácilmente puede ser inundado y puede convertirse en un lago. Luego están las dolinas o torcas, que son agujeros, grandes cavidades que se ven en el paisaje porque llaman bastante la atención de forma circular, ¿vale? Aquí lo veis, ¿vale? Que parecen hechas a posta, ¿vale? Pero están hechas por el agua, ¿vale? Se llaman dolinas o torcas. Pues el agua se va estancando aquí resulta que los materiales son un poquito más blandos, ¿vale? Dentro de todo este paisaje calizo, pues aquí el material es un poquito más blando y entonces el agua se estanca aquí y va disolviendo el agua a la roca y se forman estos agujeros, ¿vale? Las dolinas. Luego están las cuevas. Las cuevas os comenté alguna vez que eran típicas del área caliza. ¿Por qué? Porque es más fácil que en el área caliza, como la caliza se disuelve más fácilmente en el agua, es más fácil que se formen oquedades en la superficie y que circule el agua de forma subterránea. Las cuevas pues se forman estalactitas, estalagmitas también, ¿vale? A partir de ese agua que está lleno de carbonato cálcico de las rocas calizas y bueno, que acaba formando fisuras en la superficie y este tipo de rocas. Y las rocas pues tienen simas, las simas son la entrada a la roca, son oquedades, son agujeros que comunican la superficie con la cueva, ¿vale? Y bueno, con esto de momento habríamos terminado el área caliza. En el siguiente vídeo hablaremos sobre área arcillosa y también hablaremos del tipo de paisaje que se forman en ciertas zonas donde hay tanto rocas silíceas como rocas calizas como arcilla, cómo van variando esos paisajes, ¿vale? Así que nada, nos vemos en clase. Un abrazo.